Hola a todos, yo soy Karen, bienvenidos a esta catequesis del mes de junio. Este día los saludo desde la santísima ciudad de Jerusalén, un lugar muy importante en el que el tema de hoy surgió, se generó, se estableció, que es la Eucaristía. Vamos a hablar de la Eucaristía como promesa de redención a través de toda la Sagrada Escritura. A mí me gusta mucho tratar de descubrir el mensaje que Dios quiso plasmar en nuestra historia desde el inicio, que es leer la Sagrada Escritura. Entonces vamos a escudriñar tres aspectos. Primero vamos a ver Éxodo 16, que es el maná, y vamos a ir analizando qué es lo que el maná representa para poder entender a través de eso qué es la Eucaristía, porque hay muchísimas catequesis de la Eucaristía, de cómo es nuestro alimento, claro que sí, pero debemos descubrir desde el origen, desde que Dios lo quiso establecer, qué es lo que representa. Entonces vamos a hablar de Éxodo 16, que es el maná, y luego nos vamos a ir a Éxodo 25 y a Levítico para ver cuál era el altar del pan, el sacrificio del pan. Y luego, claro, vamos a terminar en el discurso de pan de vida de Juan 6 de Jesús. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 16 y vamos a ir tratando de analizar qué es verdaderamente este pan que viene del cielo, qué es lo que Dios trata de hacer con su pueblo, regalándoles pan que nace del cielo. Entonces voy, Éxodo capítulo 16, versículo 1. Toda la comunidad de los hijos de Israel partió de Elim el día 15 del segundo mes de su salida del país de Egipto. Es decir, ya iban 2 meses recorriendo el desierto y la comida que trajeron desde Egipto está llegando a un final. Llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, y la comunidad de los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los hijos de Israel le decían: ¿quién nos hubiera dado a morir a manos del Señor en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos? El pueblo de Dios está haciendo a Moisés un reclamo que verdaderamente no tiene fundamento. Ellos están haciendo un recuerdo de la esclavitud en Egipto, diciendo que ellos tenían la olla de carne a su disposición, que podían comer hasta saciarse. Recordemos que este era un pueblo en esclavitud. Entonces, muchas veces nosotros como personas tratamos de vivir esta vida siendo un poco más mundanos, tratando aferrarnos a esta vida material, a esta vida mundana, tratarnos de aferrar a nuestro pecado, ¿sí? Porque no queremos soltarlo, no queremos dejarlo ir, y hasta a veces excusándonos un poco. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. A ver, Moisés, nos trajiste hasta aquí, cuando en Egipto, cuando estábamos en esclavitud, podíamos comer hasta saciarnos. Claro que esto no es la realidad. Porque ustedes nos han sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta asamblea. Entonces, es un recordar o endiosar la esclavitud. El Señor dijo a Moisés: he aquí que voy a hacer llover para ustedes pan desde el cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción cotidiana, y así pondré a prueba y veré si se comportan según mi ley o no. Esto, claro que luego tiene una repercusión en Jesucristo. ¿Qué es lo que quería hacer el Señor? Primero iba a mandar el pan una vez al día. Entonces debía ser una absoluta dependencia de Él. Y Él dio la orden, porque claro, estando en el desierto no hay donde producir alimento, no hay donde sacar comida. Entonces era decir: yo les voy a mandar la porción de hoy, pero tienen que confiar, tienen que estar seguros y tiene que haber una certeza de que mañana va a haber un pan. El 6º día habrán de preparar lo que han recogido, que será el doble de lo que recolectan cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: esta tarde sabrán que el Señor les ha sacado del país de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor. Aquí vemos 2 cosas. Sabemos que por la tarde Dios les manda codornices para comer, pero hay algo importante: la forma en la que pide el pueblo de Israel la comida. ¿Qué están haciendo el pueblo de Israel? No están diciendo: Dios, que hemos visto todo lo que ha hecho por nosotros desde que salimos de Egipto, claro que nos va a dar de comer. No, están exigiendo, están dudando, y encima no se les ha acabado la comida y tienen un estómago lleno aún. Entonces, ese día van a comer carne para saber que Dios es Dios. Pero al día siguiente, cuando hayan presenciado nuevamente otro milagro, van a ver la gloria de Dios, y es con el maná. Entonces, hay una diferencia profunda entre las codornices y el maná. El maná es el pan que brota del cielo, que venía delicado en el rocío, mientras que las codornices simplemente llovieron, para que el pueblo pudiera presenciar un milagro y a través de esto creer.
y ver la gloria de Dios al día siguiente. Esto nos recuerda un poco que vamos a llegar ahí al camino de Emaús. Entonces, por la mañana verán la gloria del Señor. En la tarde hay un deseo, pero en la mañana hay una necesidad. Ya no hay comida. Entonces, descubramos que Dios manda el pan de vida en la necesidad, no en el deseo, ¿sí? No es quiero poseer a Dios, quiero tenerlo, no, es una necesidad, es humillarme y decir, Señor, te necesito. Señor, todo mi alimento solamente viene de ti. Porque he escuchado sus murmuraciones contra él, pues nosotros, ¿qué somos para que nos difamen? Estamos hablando de Moisés y Aarón. El Señor les dará por la tarde carne para comer y por la mañana pan para saciarse. Diferencia entre comer y saciarnos, que es verdaderamente la Eucaristía, es un pan que nos sacia. No es un pan que nos alimenta, ¿sí? No es un pan que nos nutre. Claro, es una nutrición espiritual, pero es un pan que nos sacia. Porque ha escuchado sus murmuraciones contra él. Pues nosotros, ¿qué somos? No van contra nosotros sus murmuraciones, sino contra el Señor. Entonces, Moisés y Aarón están diciendo, digamos, hagamos presente la forma del sacerdote, ¿por qué están murmurando contra nosotros? Si no saben que toda murmuración que hacen contra nosotros es una murmuración contra el Señor. Moisés dijo a Aarón, di a toda la comunidad de los hijos de Israel, acérquense ante el Señor, porque ha escuchado sus murmuraciones. Y ocurrió que mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de los hijos de Israel, volvieron su rostro hacia el desierto. Y he aquí que la gloria del Señor se manifestó en la nube. Otra cosa muy importante, la figura del desierto. Es en esta figura del desierto donde en la mañana se llenaba de rocío, que luego se derretía y se podía beber de esa agua. La Midrash nos dice que los animales, al derretirse el rocío, se acercaban a beber de ese agua que quedaba como residuo de la gloria de Dios. Entonces fue en el versículo 13 o 12. He escuchado las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles, al atardecer comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Otra vez la diferencia. Y así conocerán que yo soy el Señor su Dios. Aquella tarde, en efecto, subieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. Al evaporarse la capa de rocío, quedó sobre la superficie del desierto una cosa blanca, delgada, como escarcha sobre la tierra. Al ver los hijos de Israel se dijeron entre sí, Manu, que significa ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era, y Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da como alimento para saciarse, para que ustedes puedan contemplar con sus ojos la gloria de Dios. Esta es la orden que ha dado el Señor, tome cada uno según su necesidad. Es decir, ahí hay un pueblo de yo no sé cuántas personas y cada uno, y Dios reconoce que cada uno tiene una necesidad diferente. Y este mismo pan va a satisfacer cada una de las necesidades específicas de cada persona. Cuando nosotros nos acercamos al altar del Señor, somos personas completamente diferentes de todo el mundo, con diferentes necesidades, con diferentes vacíos, con diferentes cadenas de pecado. Pero cada uno de nosotros recibe una satisfacción diferente de este pan, porque está diseñado para todos, pero para cada uno en específico. Entonces, esta es la orden que ha dado el Señor. Tome cada uno según su necesidad, un homer, que es una medida, por cabeza. Según el número de personas, cada uno recogerá también para los que está en su tienda. Aquí quiero detenerme en algo muy importante, que es la comunidad. Cada persona podía recoger, sí, para tomar para sí, para saciarse, pero para su tienda. ¿Qué representa la tienda? Vemos que desde la tienda de Sara, por ejemplo, representa la iglesia primitiva. Es ese lugar de encuentro con el Señor, es ese lugar donde siempre hay pan, por ejemplo, en la tienda de Sara, para saciarse. Y entonces es no solo tomar para nosotros, no es con un propósito egoísta, sino para ti y para tu tienda. Porque a través de tu saciarte y alimentarte, vas a poder alimentar y saciar a los demás. Entonces, aquí implica un compromiso, que esto lo vamos a ver más profundamente cuando veamos el sacrificio. Pero no es solamente tomar para mí, recibir para mí con un propósito egoísta, sino es saciarme yo, pero saciarme para luego llenar a otros, para luego llevar a mi comunidad, a mi tienda, que es mi iglesia. Así hicieron los hijos de Israel y recogieron unos más y otros menos. Luego lo midieron con el homer y los que tomaron más no les sobraba, ni a los que tomaron menos les faltaba. Es decir, satisfizo las necesidades específicas de cada uno. De acuerdo a lo que cada uno podía tomar, si tomaba más, si tomaba menos, era exactamente lo que necesitaba. Cada uno había recogido según su necesidad.
y Moisés les dijo que nadie guarde nada para mañana. ¿Qué implica esto? Nadie guarde nada para mañana. Es un don de fe, de confianza, de decir, toda mi providencia viene de Dios. Y hoy me acabo el pan y mañana no sé, pero tengo la certeza de que mañana va a volver a caer pan del cielo y voy a poder llenarme y saciar. ¿Y qué pasó con las personas que dijeron, uy, no, puede ser que tal vez esto no pase, entonces mejor voy a guardar para mí? ¿Qué pasó con ese maná? Sin embargo, no le escucharon y algunos dejaron parte para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se irritó con ellos. Entonces, algo muy importante, ¿qué era necesario para recibir el pan? Fe y certeza. Y al ver al día siguiente que el pan volvía a caer, volvía a resurgir esta fe de decir, wow, ¿cómo pude haber dudado el día anterior si hoy tengo el pan aquí conmigo? Y esto, quiero detenerme y hacer referencia a Lucas 24, que es el camino de Emaús, que necesitamos entender que lo importante para reconocer quién es el Señor y lo importante para poder sentarnos en su mesa y a comer el pan es la fe, es poder reconocer qué es lo que tenemos delante de nosotros. Entonces voy a Lucas capítulo 24 y voy a empezar desde el versículo 25, no voy a leer todo, pero Jesús les dijo entonces, necios y torpes de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrar en su gloria? Hablemos de lo primero que les dice, necios. ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no creen? Si lo han escuchado por años y años y años, por historias e historias e historias, y aún no creen. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él hizo ademán, pero le retuvieron diciendo, quédate con nosotros, aún sin reconocerlo, porque se hace tarde y ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos, y cuando estaban junto a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. ¿Qué similitud tiene esto con lo que estamos leyendo? Es exactamente lo mismo. Hoy terminamos nuestro pan y aún no podemos ver si mañana va a haber pan, si vamos a tener alimento, si Dios va a cumplir su promesa, aún no sabemos. Pero al ver cuando cae el pan, al ver a Cristo partir el pan, se abren nuestros ojos y nuestros oídos. Es decir, recibimos el don de la fe y podemos entender qué es lo que tenemos delante de nosotros. Entonces continúo. El 21. Lo recogían por tanto por la mañana, cada uno según su necesidad, pues el calor del sol lo derretía. El día sexto recogían el doble de pan, 2 omer para cada uno. Vinieron entonces los representantes de la comunidad y se lo contaron a Moisés. ¿Qué le contaron? Y aquí es una cosa que en las traducciones de la Biblia lamentablemente no se puede entender, pero si entendemos lo que quiere decir en hebreo, entendemos qué fue lo que ellos fueron a contar a Moisés. Lo que fueron a contar a Moisés no fue recibimos 2 porciones de pan, sino recibimos un pan diferente. Recibimos el pan de hoy, pero el pan de mañana es diferente, tiene un aroma diferente, tiene un olor diferente. ¿Por qué es esto? ¿Por qué distinguir el pan del sábado o del séptimo día con todo el resto de panes? Y esto, la respuesta, claro que está en la Biblia, y vamos a regresar al Génesis, capítulo 2. Y la pregunta que yo siempre hago, y seguro ahorita les voy a dar un segundo para que ustedes me puedan responder, y su respuesta va a ser exactamente la misma, pero hago siempre esta pregunta, ¿cuál es el culmen de la creación? ¿Cuál fue la obra maestra de la creación? Y seguro ustedes ahorita me van a decir el hombre y la mujer, el ser humano. Y claro que no. El culmen de la creación, él todavía creó algo mayor al ser humano. Fue desde el capítulo 2, versículo 1. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo su ornamento, o su ornato, perdón. Terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho y descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra al ser creados. Entonces, claro que Dios no se cansa, ¿sí? No es que Dios, estoy agotado y necesito descansar, no. ¿Por qué Dios estableció y creó el sábado? Porque hizo al hombre y la mujer, pero también era necesario un día en el que el ser humano y Dios se unieran.
apartar un día, y este es a lo que me refiero con creación. Creó un día, apartó un día específico para que el ser humano y Dios se unan, para que el ser humano pueda alabar a Dios, para que Dios pueda descender y compartir con la humanidad. Entonces, lo más importante de la creación no es el ser humano, porque ¿qué propósito tendría? Lo más importante de la creación es el día en que el ser humano y Dios se unen, que es el día del Señor. Y entonces, por esta necesidad, los judíos, digamos, cada vez que celebramos el Shabbat, tenemos que consumir un pan diferente al pan que comemos en toda la semana. ¿Por qué? Porque este día es diferente, este día es apartado para Dios. Y nosotros, cada vez que celebramos la misa del domingo, es un día diferente. Es un día en el que Dios baja del cielo, se hace pan y nosotros lo comemos. Es un día en el que estamos íntimamente unidos. ¿Sí? Entonces, resaltar de que Dios desde el principio quiso que este pan fuera diferente, que este día fuera diferente. ¿Sí? Entonces sigo con el 23. Él les dijo, he aquí lo que ha dicho el Señor. Mañana es sábado. Descanso consagrado para el Señor. Lo que deben cocer, cózanlo. Lo que deban hervir, hiérvanlo. Y todo lo que sobre, guárdenlo, como reserva para mañana. Y lo guardaron para el día siguiente, como lo había ordenado Moisés, y no se pudrió ni se engusanó. Moisés dijo, cómanlo hoy. Este es el día para comerlo. Este es el día del Señor. Tenía un sacerdote que me decía, ¿cuál es el día de salvación? Hoy. Hoy es el día de salvación. Y cada vez que yo consumo ese pan, estoy consumiendo mi salvación. Cómanlo hoy. Recordemos las palabras de Moisés. Porque hoy es sábado en honor del Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo, es decir, no hay trabajo que hacer. 6 días lo recogerán y el 7º día, el sábado, no habrá nada. Porque es un día de intimar con el Señor, un día de hacernos uno con el Señor. Un día que el Señor creó como regalo para nosotros y yo me atrevería a decir como regalo para Él, para poder Él estar con la humanidad. 6 días lo recogerán y el 7º día, el sábado, no habrá nada. De hecho, el día 7º salieron algunos del pueblo para recoger y no encontraron nada. Siempre encontramos la incredulidad. Estoy segura que estas mismas personas que salieron el sábado a recoger el pan fueron las mismas personas que tomaron de más y lo guardaron. Siempre nos encontramos con la incredulidad, siempre encontramos Tomases en nuestra vida. O incluso nosotros mismos podemos ser Tomases. Pero para todos da Dios. Este pan venía para todos, sin excepción. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se van a negar a guardar mis preceptos y mis leyes? Y aquí a mí me gusta poner mucha atención a los verbos. Miren que el Señor les ha dado el sábado. Por eso da el 6º día ración para 2 días. Permanezcan cada uno en su sitio, que nadie salga a su sitio el día 7º. Miren, observen, ¿qué es lo que hace? Mi director espiritual siempre dice, todo lo que sucede en la mesa, en el altar, es digno de ser visto. Entonces aquí Dios está diciendo, vean con sus propios ojos cómo yo estoy transformando este pan en un alimento que los sacia, en la gloria de Dios. Vean cómo lo estoy haciendo. El pueblo descansó el día 7º y la casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de coriandro blanco y su sabor como una torta de miel. Y Moisés dijo, aquí quiero detenerme, esto seguramente ya lo saben, pero la Mishnah nos cuenta, o la tradición oral nos cuenta, que el pan sabía diferente, a cada persona que tenía una diferente necesidad, ese era el sabor del maná. Incluso a los que estaban amamantando, el maná era como leche de la madre. Este día, el mandamiento que el Señor ha ordenado, llena un homer de esto y consérvalo para vuestras generaciones, para que vean el pan que les di de comer en el desierto cuando lo saqué del país de Egipto. ¿Qué manda Dios? Nuevamente, Dios es un Dios para mí esto me queda clarísimo, es un Dios de testimonio, es un Dios que permite contemplar su gloria, contemplar su rostro, verlo. Si no, Jesucristo no se hubiera hecho humano. Él necesitaba que lo viéramos en carne y hueso, que lo presenciáramos con todos nuestros sentidos, y de la misma forma sucede con la Eucaristía en el altar. Todos podemos verlo, todos podemos saborearlo, todos podemos olerlo, tomarlo en nuestra mano. ¿Okay? Y aquí quiero hacer referencia a un versículo que es un poco difícil de entender si se entiende solamente en español, pero cuando nos vamos a la versión en hebreo entendemos que está hablando de la misma cosa. Y es Jeremías 2, versículo 31. En este momento Jeremías está haciendo un reclamo al pueblo de Dios diciendo, ¿cómo ustedes dicen? Porque Él les está diciendo, regresen a Dios, regresen a estudiar la Torá, regresen a estudiar la Biblia, regresen a dedicar sus vidas a Dios.
Pero el pueblo está diciendo, si el pueblo está diciendo, si nosotros nos dedicamos solamente al servicio de Dios, ¿quién nos va a mantener? ¿De dónde va a venir nuestra providencia? Y más a ustedes, que entiendo que son misioneros, en algún momento se han llegado a cuestionar de dónde va a venir mi providencia. Pues este mensaje es para ustedes. Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 31, él dice: ¿qué generación la suya? Presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso ha sido un desierto para Israel o una tierra lóbrega? En este momento, la tradición oral nos dice que Jeremías está en el templo y toma exactamente esto. Cuando dice presten atención a la palabra del Señor, toma esta porción de pan que se guardó, la toma, que está en el altar, la guarda y dicen, vean esto, este es el testimonio de saber que ustedes, ya tienen un templo establecido, tienen una ciudad establecida. Cuando la gente, nuestros ancestros vivían en el desierto y no tenían nada que comer, Dios los alimentó con pan que llovía del cielo. Entonces, otra vez, raza de incrédulos, generación de incrédulos, ¿por qué no pueden creer si lo están viendo? Jeremías lo levantó con su mano y dijo, vean, recuerden lo que Dios hizo con nosotros en el desierto. Entonces, cada vez que nosotros vemos la Eucaristía con nuestros ojos, es recordar desde el Génesis, toda la historia de salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. No es simplemente ver un círculo redondo, blanco, no, sino que al contemplar eso entendemos toda la historia, nuestra historia de salvación que hay detrás. Cada uno de los milagros que Dios fue preparando desde el inicio para que nosotros pudiéramos entender con mayor profundidad la Eucaristía. Moisés dijo a Aarón, toma un recipiente, pon en él un homer de maná y déjalo delante del Señor para conservarlo de generación en generación. Aarón, tal como el Señor ordenó a Moisés, lo dejó delante del testimonio para conservarlo, del testimonio. Y los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta su entrada a la tierra habitada. La tierra habitada, ¿por qué? Ya vamos a leer. Comieron el maná hasta su entrada en los confines de la tierra, de Canaán. El homer de maná es la 10ª parte de un efá. Entonces, ¿por qué en el momento que ellos entran a la tierra prometida deja de llover maná? Pues es muy claro, Dios había prometido que iban a entrar en una tierra que mana leche y miel. Es decir, ya no era necesario que lloviera pan del cielo porque esta es una tierra que estaba llena de frutos, llena de leche, llena de miel, donde podían comer hasta saciarse. ¿Okay? Entonces, esa es para nosotros la Eucaristía. Solo quiero referirme a Deuteronomio 6, que es el famoso Shema Israel, para que los que lo conocen, pero quiero hacer referencia a esto que estoy diciendo. Capítulo 6, versículo 10. Una vez que el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, es decir, ahorita Moisés está hablando a un pueblo que todavía está en el desierto, a punto de entrar. Abraham, Isaac y Jacob que te daría con ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado. Entonces, vas a habitar en una tierra con casas que tú no has edificado, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no has allegado, con aljibes y cebados que tú no has fabricado, viñedos y olivares que tú no has plantado, y de los que sin embargo comerás y te saciarás. Entonces esmérate en no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque en ese momento en que entraron a la tierra prometida, es decir, fue el culmen de la alianza, se cumplió todo lo que Dios había prometido desde Abraham. En ese momento deja de llover el pan porque entran a una tierra donde ya no necesitan que llueva pan del cielo, sino que en todo lugar, y aquí en esta tierra se los puedo garantizar que así es, mana leche y miel. Es una tierra donde se produce en el desierto, se cosechan frutas exquisitas en el desierto, ¿sí? Entonces entraron a la tierra prometida y se llenaron y se saciaron. Pero también quiero hacer referencia a algo que claro que sucedió, porque ese no fue el fin. Porque entramos a la tierra prometida y ¿qué fue lo que pasó? No supimos aprovechar. Entramos en esa abundancia, entramos en ese saciar, pero ¿qué hicimos? Nuevamente tomamos este propósito egoísta humano y no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, es necesario un redentor. ¿Ok? Entonces ahora quiero referirme a Éxodo 25. Ahí mismo, en este mismo libro, vamos a Éxodo 25. Y voy a leer desde el versículo 23, que aquí en este momento Dios está dando las instrucciones de cómo debía ser el arca de la alianza, el tabernáculo, y justo después de dar las instrucciones del arca, habla de la mesa de los panes. Construirás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo y 1 de ancho, y 1,5 de alto.
La recubrirás de oro puro y pondrás una moldura de oro alrededor. Esto, ¿qué quiere decir moldura? Es una corona. Esto nos está diciendo que este altar del pan es una mesa real, es un banquete real. Entonces, cuando nosotros estamos en la misa, en la iglesia, y tenemos ese altar delante de nosotros, no pensemos que es un cualquier altar. Estamos hablando de una mesa real. Estamos hablando de que estamos comiendo con la realeza. En ese momento somos príncipes, princesas, ¿sí? Reyes, profetas, sacerdotes. Estamos en una mesa real, comiendo con la élite. Una moldura de oro alrededor. Les harás un reborde de un palmo con una moldura de oro alrededor del mismo. Fundirás oro para 4 anillas y lo pondrás sobre 4 ángulos correspondientes a las 4 patas. Las anillas, ¿para qué eran las anillas? Bajo el reborde para introducir por ellas los varales y poder transportar la mesa. ¿Para qué era necesario? Porque es importante para Dios que todos los utensilios dentro del tabernáculo se pudieran transportar. Porque el propósito fundamental es que Él quería estar con su pueblo. Desde aquí, desde el altar del pan, nosotros vemos que Dios está dando exactamente las instrucciones para que podamos moverlo, transportarlo, traerlo con nosotros a donde nosotros vayamos. Harás los varales de madera de acacia y los recubrirás de oro, y con ellos se transportará la mesa. Fabricarás también las fuentes de las escudillas, los tazones y las jarras de libación, de todo ello de oro puro. Y pondrás sobre la mesa los panes de la proposición que estarán siempre ante mí. Esto en hebreo es lechem panim, literalmente quiere decir el pan de las caras, ¿sí? Es decir, cuando nosotros veamos al pan, y esto ya lo vamos a ver más profundamente, cuando nosotros veamos al pan, vamos a ver el amor de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Por eso se llama lechem panim. Y ahora quiero irme a Levítico, capítulo 24, en donde se especifica cómo debe de ser cada pan. Capítulo 24, versículos del 5 al 9. Entonces, las normas para los panes de la proposición. ¿Qué es esto? A ver, los panes de la cara, los panes del rostro, me podría decir mejor. Lechem panim. A ver, esto ya es una opinión personal, pero hay mucha discusión rabínica entre qué quiere decir verdaderamente este lechem panim. ¿Por qué? ¿Por qué el pan del rostro? ¿Por qué el pan de la cara? Yo puedo decir ahora, yo, Karen, que entiendo el nombre perfecto, porque cada vez que yo veo este pan, veo el rostro de Dios. Entonces, esas son el tipo de cosas que podemos entender solamente cuando entendemos la escritura a profundidad. Es decir, que Él lo quiso así desde el inicio. Tomarás flor de harina y cocerás en ella 12 tortas, es decir, todos los hijos de Israel. Y en esos, todos los hijos de Israel, estamos incluidos hasta la humanidad. Cada uno de 2 décimos. Luego las pondrás sobre la mesa de oro puro en la presencia del Señor, en 2 filas de 6 tortas cada uno. Encima de cada fila pondrás el incienso. Otra vez solamente se entiende el incienso cuando se entiende qué quiere decir la palabra en hebreo. 2 cosas importantes. Primero, sacrificio, que es corbán, que quiere decir, viene de la palabra en hebreo kavod, que quiere decir cerca. Es decir, con cada sacrificio que yo hago me acerco a Dios. Pero el sacrificio del incienso es uno de los más importantes porque el incienso es ketoret, que viene de la palabra en arameo keter, que quiere decir unión, bond, es una unión, una unión entre cada uno. Entonces, ¿por qué el pan tiene que ser colocado debajo del incienso? Porque no solamente es un sacrificio en el que yo me acerco a Dios, sino que es un sacrificio en el que me uno a Dios. Y por eso en el pan tenía que haber incienso, porque esto es lo que significa el incienso. Una unión, no solo un sacrificio, no solo estar cerca de Él, no solo estar aquí delante de Él, sino ser uno con Él. Y entonces cuando entiendo por qué tenía que haber incienso en el pan, para decir, este no solo es un sacrificio de cercanía, sino es un sacrificio de unión, de ser uno, entiendo la Eucaristía. Entonces, encima de cada fila pondrás incienso puro para que haga los panes un memorial, una ofrenda consumida en honor del Señor. Todos los sábados se renovarán delante del Señor como alianza perpetua. Es decir, si el Señor dice aquí alianza perpetua, quiere decir es para siempre. Esta alianza también, porque ninguna alianza reemplaza a la otra, ¿sí? La alianza perpetua es la alianza perpetua. La promesa que Dios hizo al pueblo de Israel es la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Pero simplemente, como Jesús dijo, va tomando plenitud la alianza. De parte de los hijos de Israel, será para Aarón y sus hijos lo que comerán en lugar santo, porque lo considerarás como una cosa santísima entre las ofrendas consumidas en honor del Señor. Es una ley
perpetua. Algo muy importante entender aquí es que los panes se renovaban en la tarde del Shabbat, después de hacer el sacrificio. Entonces, esto también, para que el cuerpo de Cristo tomara valor, para que nosotros pudiéramos consumirlo, para que fuera el sacrificio del pan, tenía que ser primero el sacrificio del becerro, ¿okay? Y entonces después se sustituía el pan que estaba desde la semana pasada y el sacerdote comía ese pan. Y entonces la Mishnah nos cuenta que cuando es el tiempo del templo y todos los peregrinos venían a las 3 fiestas de peregrinación que hay que venir aquí a Israel, a Jerusalén, que son las fiestas de Pentecostés, de Sukkot y de Shavuot, de Pesach, perdón, de la Pascua, Sukkot y Shavuot. En todas estas fiestas, los Kohanim, los sumos sacerdotes, cuando la gente venía decía, vean todos el altar del pan. Este es un testimonio del amor de Dios, porque el pan siempre estaba fresco, el pan nunca se podría, hasta que se reemplazaba, pues en verdad nunca, porque cuando se ponía el nuevo, los sacerdotes se comían ese pan. Entonces los sacerdotes decían, vean, este es el pan que muestra el amor de Dios. Y no solo eso, sino que la generosidad de Dios, la generosidad con la que Dios se dona. Entonces, a ver, todas estas cosas nos hacen entender verdaderamente qué es el sacrificio, qué es la Eucaristía. A mí me cuesta entender cómo podemos tener un entendimiento superficial de la Eucaristía sin conocer todas estas cosas. Entonces también es un recuerdo de la generosidad de Dios y algo muy importante, era un canal de abundancia y prosperidad. ¿Cómo podemos entender esto? Cada vez que nosotros consumimos el pan, claro que no estamos hablando de una abundancia, que es lo que primero que pensamos, una abundancia económica, una abundancia. Puede ser, claro que sí, porque Dios es rey y dueño de todo. Pero es una abundancia espiritual. Consumir este pan, ser testimonio de este pan, nos da una abundancia espiritual. Y por último, ya para terminar, quiero hacer referencia a Juan 6, y no quiero hacer referencia al típico discurso, sino un poquito antes. Vamos a Juan 6 y quiero que empecemos desde el versículo 26. Jesús le respondió, en verdad les digo que ustedes me buscan por haber visto los signos. ¿Sí? Entendamos todo esto después de todo lo que hemos leído. ¿Por qué Dios sabía que su pueblo iba a creer en Él? Por todos los signos que manifestaba. En verdad les digo que ustedes me buscan no por haber visto los signos, sino porque han comido los panes y se han saciado. Es decir, han probado la gloria de Dios, como el maná. Obran no por el alimento que se consumen, sino porque perdura hasta la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, pues a este le confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Acordémonos que este es un pueblo judío, que se desviven, se desgastan por cumplir los mandamientos de Dios. Es una religión, podríamos decir, de obras, porque con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros actuar, con nuestras acciones, manifestamos nuestro amor a Dios. Entonces ellos están preguntando, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean que Él me ha enviado. Pero aquí, pausa. Este creer se hace una diferencia de ver. No es ver que Dios me ha enviado, es creer. Este creer implica una creencia de todo nuestro ser. Implica de todo nuestro ser caminar a Jesús, dirigirnos hasta Jesús y convertirnos en sus discípulos. No es solo creer. Sí, cada vez que yo consumo el pan de vida, cada vez que yo consumo el cuerpo de Cristo, yo creo que es el cuerpo de Cristo, no. Sino que es que todo mi ser me hace creer en lo que estoy comiendo y por tanto me convierto en un discípulo. Entonces, esto es una necesidad de actuar, me tiene que impulsar a la acción. Entonces, después de todo lo que hemos visto, si entendemos todo esto, pero consumimos el pan y nos lo quedamos solo para nosotros, y no lo llevamos a los que están en nuestra tienda, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, pues no hemos entendido verdaderamente lo que es la Eucaristía. Tengo un sacerdote que quiero mucho, que él siempre me dice, el momento más importante de la misa, ¿cuál es? Y todo el mundo, claro, me dice, sí, es la epíclesis, la transubstanciación. Y él dice, no, el momento más importante de la misa es el momento en que el sacerdote dice, vayan, pueden ir en paz, porque nos hemos saciado y hemos consumido el cuerpo de Cristo, pero ¿para qué? Para salir y darnos como discípulos. Porque si verdaderamente creemos que lo que estamos comiendo es el cuerpo de Cristo, debemos creer con todo nuestro ser. Debemos convertirnos en discípulos y salir y actuar y convertir hasta que todos vivamos en un reino de Dios.
Gracias por escuchar esta catequesis. Espero que este pequeño encuentro con las Escrituras nos haya aclarado un poco más todo lo que representa la Eucaristía. Y cuando estemos delante de ella, entendamos con mayor profundidad todo el camino que la historia ha recorrido para llegar a este punto en el que hoy nosotros podemos ir libremente, en cualquier momento, a consumir la Eucaristía. Gracias.